En Jerusalén, cada piedra guarda un recuerdo, y cada calle susurra historias de siglos. Para los turistas que llegan cada día, son solo ruinas que fotografiar. Para los habitantes de la ciudad, parte del paisaje cotidiano. Pero para un niño palestino de apenas 6 años, no eran piedras muertas. Eran memorias vivas que lo perseguían en silencio. Esa tarde, el sol se filtraba entre las nubes y teñía de dorado las murallas antiguas. Eric, así lo llamaremos, jugaba con una pelota en la calle, riendo como cualquier niño de su edad. Pero de pronto se detuvo. La pelota rodó cuesta abajo, y él, inmóvil, clavó sus ojos en los muros de Jerusalén. Su madre, que lo observaba desde la puerta de casa, pensó que simplemente se había distraído. Hasta que lo escuchó murmurar: «Aquí ardió el templo. Yo lo vi». La mujer frunció el ceño, confundida. Se acercó y le acarició el cabello. «¿Qué dices, amor? ¿Qué templo?». El niño no respondió de inmediato. Mantenía la mirada fija en las piedras, como si intentara descifrar un secreto oculto en ellas. Finalmente, giró la cabeza hacia su madre y repitió, esta vez con más fuerza: «El templo». Se cayó con fuego. Yo estaba allí. La madre sonrió con nerviosismo, intentando quitarle importancia. Quizás lo había escuchado en la escuela, pensó. Quizás un cuento, una película. Pero lo que la inquietó no fueron las palabras, sino la manera en que las dijo. No era el tono de un niño inventando una historia. Era la voz firme de alguien que habla de algo que presenció. Esa noche, en la mesa, la mujer comentó lo ocurrido con su esposo. Él soltó una carcajada y le restó importancia. ¿Un templo en llamas? Son imaginaciones. Tú sabes cómo son los niños, inventan cualquier cosa. Ella quiso creerlo, pero algo dentro de sí no se lo permitió. Porque recordó la mirada de su hijo, esos ojos no jugaban. Al día siguiente, la escena se repitió. Caminaban juntos por las estrechas callejuelas de la ciudad vieja, cuando el niño se detuvo frente a un arco de piedra. Pasó la mano por las marcas del muro y susurró: «Aquí corrí, aquí me escondí de los soldados». La madre se estremeció. «¿Qué soldados?». Los que gritaban en un idioma raro. No me entendían. La mujer no supo qué contestar. Tiró de él para seguir andando, pero el niño permaneció con la mano sobre la piedra, como si estuviera tocando una herida abierta en el tiempo. Esa noche, mientras lo arropaba, volvió a escuchar una frase inquietante. «Mamá, yo lo recuerdo». Ella sintió que un frío le recorría la espalda. Era la misma frase que había pronunciado la tarde anterior frente a las murallas. Solo que ahora, en la penumbra de la habitación, esas palabras parecían más pesadas, como un juramento imposible de romper. El niño cerró los ojos y se quedó dormido enseguida, como si nada hubiera pasado. Pero su madre se quedó allí, sentada a su lado, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que esas no eran simples fantasías. Algo estaba despertando en su hijo. Algo demasiado antiguo para pertenecerle. Y lo que diría después cambiaría sus vidas para siempre. El sol de la mañana entraba tímidamente por la ventana de la cocina. La casa de la familia estaba en Jerusalén Este, un barrio modesto donde las voces de los vendedores ambulantes se mezclaban con el eco de la llamada a la oración. A simple vista, la vida de Eric parecía la de cualquier niño de 6 años. Se levantaba temprano, iba a la escuela, jugaba al fútbol con sus amigos en la calle. Pero había algo en él que lo hacía distinto, una diferencia que solo su madre había aprendido a notar. Mientras otros niños corrían tras la pelota con risas despreocupadas, Eric a veces se detenía en seco, como si algo invisible lo llamara. Sus amigos lo gritaban: «¡Vamos, Eric, corre!», pero él apenas los escuchaba. Sus ojos quedaban fijos en algún punto lejano, un arco antiguo,
una puerta de piedra, un rincón de la ciudad vieja. Y en esos momentos, su madre veía en su rostro una expresión imposible de encontrar en un niño: nostalgia. Un día, al salir de la escuela, insistió en caminar por las callejuelas que llevaban hasta la explanada de las mezquitas. Mientras los demás niños corrían a sus casas, él avanzaba despacio, mirando las piedras como si fueran viejas conocidas. Cuando llegaron frente a la cúpula de la roca, se quedó inmóvil. «Mamá», dijo con voz baja, «aquí rezamos cuando volvimos a casa después de la guerra». Ella se estremeció. «¿Qué guerra, hijo?». El niño no respondió. Seguía observando la cúpula dorada que brillaba bajo el sol, con una mezcla de respeto y tristeza. En casa su padre trataba de calmar las preocupaciones de la madre. «Son solo juegos», decía sirviéndose un té. «A lo mejor escuchó algo en la televisión o en la escuela. No le des más vueltas». Pero la madre no podía olvidarse de la forma en que su hijo miraba la ciudad. No era curiosidad. Era añoranza. Esa noche, mientras jugaban en la sala, el niño construyó un pequeño edificio con bloques de madera. «¿Qué es eso?», preguntó su madre, intentando sonar alegre. «Es un mercado», respondió sin levantar la vista. Así era antes. Había especias, telas, y los hombres discutían por el precio de los dátiles. La mujer frunció el ceño. Jamás le había descrito un mercado así, ni tampoco había visto uno en los dibujos animados que veía en la televisión. Lo que más la inquietaba era el contraste. Eric podía reír a carcajadas jugando al escondite, podía llorar cuando se raspaba la rodilla. Era un niño normal. Pero al mismo tiempo, dentro de él, parecía habitar algo mucho más grande, una memoria que se escapaba a la comprensión de todos. En las noches, cuando ella lo observaba dormir, tenía la extraña sensación de que la cama le quedaba pequeña, no por su cuerpo, sino por su espíritu. Como si dentro de ese niño habitara alguien mucho más viejo, alguien que había caminado esas mismas calles siglos atrás. La madre intentaba convencerse de que eran solo imaginaciones. Pero una pregunta la asaltaba cada vez más fuerte. ¿Qué ocurriría cuando esos recuerdos fueran más claros, más intensos? Y no tardaría mucho en descubrirlo. Las primeras señales llegaron en sueños. Una noche, la madre se despertó sobresaltada al escuchar gritos ahogados provenientes de la habitación de Eric. Corrió hasta él y lo encontró sentado en la cama, con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo algo invisible ante sí. Sus labios temblaban, y entre sollozos comenzó a hablar. El fuego. Todo ardía. Las columnas cayeron y el oro brillaba mientras se derrumbaba. La madre lo abrazó con fuerza, intentando calmarlo. Cariño, es solo una pesadilla. Pero él negó con la cabeza. No, mamá. Yo estaba allí. Los soldados gritaban en un idioma raro, latín, y los hombres lloraban porque no podían salvar nada. Su madre sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Esa noche casi no durmió. Al amanecer, mientras Eric desayunaba tranquilamente, le preguntó con voz suave: ¿Qué soñaste anoche? Él levantó la vista de su plato y respondió con una seriedad impropia de su edad. Vi caer el templo. Yo estaba allí cuando se derrumbó. La mujer no supo qué decir. Fingió una sonrisa y cambió de tema, pero por dentro no dejaba de temblar. Esa tarde, mientras Eric dibujaba en la mesa de la cocina, su madre observó el papel. Con trazos torpes había dibujado un gran edificio con columnas, rodeado de llamas. ¿Qué es eso?, preguntó, intentando sonar despreocupada. El templo, respondió sin levantar la vista. Era de oro y piedras enormes. Yo corrí cuando cayó el techo. La madre tragó saliva. Aquella misma noche, cuando Eric se durmió, buscó información en Internet. Lo que descubrió la dejó helada.
Las descripciones de su hijo coincidían con la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Un hecho ocurrido casi 2000 años atrás. Al día siguiente, en un intento de comprobar si todo era coincidencia, le mostró un libro ilustrado de historia para niños. Pasaron las páginas despacio hasta llegar a un dibujo de un templo romano. ¿Se parece a este, cariño?, preguntó. Eric negó con la cabeza y señaló los detalles. No, mamá. El mío era distinto. Tenía 2 grandes columnas aquí, dijo señalando con el dedo, y los soldados llevaban cascos de hierro y escudos con dibujos. Ellos lo quemaron. La mujer se quedó sin palabras. Ni siquiera en ese libro aparecían esos detalles. Esa noche escribió en su diario. Eric habló otra vez del templo. No es un juego. Habla como si hubiera estado allí, como si estuviera recordando su propia vida. Durante los días siguientes, las frases se repitieron. Una tarde, mientras paseaban, el niño se detuvo frente a una callejuela de la ciudad vieja y susurró. Aquí corrimos para escapar. La madre lo miró horrorizada. Ya no podía engañarse. Lo que su hijo decía coincidía demasiado con la historia. Y lo más aterrador era pensar que esos recuerdos no eran ajenos, sino propios. Y entonces, una nueva visión llegaría. Aún más inquietante que la anterior. Las semanas pasaron, y los recuerdos de Eric no se detuvieron. Al contrario, parecían volverse más intensos, más dolorosos. Ya no eran solo sueños aislados, también aparecían en plena vigilia, en los momentos más inesperados. Una noche, la madre se despertó al escuchar un grito desgarrador. Corrió hasta la habitación y encontró a su hijo sentado en la cama, con el rostro cubierto de sudor. Sus ojos parecían ver algo que ella no podía. «¡Los hombres de la cruz!», gritó. «¡Están entrando por las puertas!». La madre lo abrazó con fuerza, intentando calmarlo, pero Eric se resistía, como si estuviera en medio de una batalla invisible. Son altos, llevan hierro y cruces rojas en el pecho. Matan a todos. ¡Corre, mamá, corre! Ella lo meció entre sus brazos, hasta que poco a poco su respiración se fue calmando. Cuando por fin cerró los ojos de nuevo, la madre permaneció despierta, temblando. Nunca había escuchado a su hijo hablar con tanta desesperación. Al día siguiente, en la escuela, la maestra la llamó aparte. Tenía un papel en la mano, un dibujo de Eric. Al verlo, la mujer sintió un nudo en la garganta. El dibujo mostraba una ciudad amurallada en llamas. Hombres con armaduras y cruces en sus pechos atacaban a otros que huían. En una esquina, un niño con lágrimas en los ojos. «Señora», dijo la maestra preocupada, «¿alguien le ha enseñado esto?». La madre negó con la cabeza, incapaz de dar una explicación. Él lo dibuja solo. Esa tarde, al llegar a casa, la mujer decidió preguntarle directamente. «Eric, ¿quiénes eran los hombres de la cruz?». El niño la miró en silencio durante un instante, y luego respondió con voz grave. «Ellos vinieron a quitarnos la ciudad. Tenían espadas largas, y gritaban palabras que yo no entendía. Mi hermano murió en esas calles». La madre sintió que las lágrimas le brotaban sin poder contenerlas. ¿Cómo podía un niño de 6 años hablar con tanto dolor sobre un hecho tan lejano? Esa noche, después de acostarlo, buscó información en Internet. Descubrió que lo que Eric describía coincidía con las cruzadas, cuando caballeros cristianos tomaron Jerusalén en el siglo XI, marcando la ciudad con fuego y sangre. Al día siguiente, al pasar por una de las puertas de la ciudad vieja, Eric se detuvo y señaló. «Por aquí entraron», dijo con la voz apagada. «Yo estaba del otro lado, y no pudimos detenerlos». La madre sintió que se le helaba la sangre. Ya no era solo la descripción de un templo en llamas. Ahora eran batallas, muertes,
Pérdidas personales. Cada recuerdo parecía arrancado de lo más profundo de la historia y de lo más profundo del alma de su hijo. Pero lo que más la aterraba era pensar, ¿hasta dónde llegarían esos recuerdos? ¿Qué más estaba por salir a la superficie? La respuesta llegaría pronto, con una revelación que cambiaría todo lo que ella creía posible. La madre de Eric ya no podía seguir guardando silencio. Había intentado convencer a su esposo, había intentado convencerse a sí misma de que todo eran imaginaciones, sueños, juegos de un niño con demasiada creatividad. Pero las pruebas se acumulaban, los dibujos, las frases exactas, los detalles que coincidían con hechos históricos. Sentía que se volvía loca. Necesitaba respuestas. Una tarde, tomó de la mano a su hijo y lo llevó a la universidad. Allí trabajaba el profesor Nabil, un historiador respetado, experto en la historia de Jerusalén y del Levante. Al principio él escuchó el relato con una sonrisa condescendiente. «Los niños tienen una imaginación sorprendente», dijo, ajustándose las gafas. Tal vez escuchó historias en la escuela o en la televisión. La madre, nerviosa, insistió. «No, profesor. Él dice cosas que no ha escuchado en ningún lado». El historiador, intrigado, aceptó hablar directamente con el niño. Lo sentó frente a él y sacó unos libros con ilustraciones. «Eric, dime», preguntó con tono amable, «¿sabes qué es esto?» El niño miró el dibujo de una aldea otomana y frunció el ceño. «Está mal», dijo con calma. «Las casas no estaban así. Eran más bajas y había un mercado aquí, en el centro, con toldos de tela. Vendían especias, dátiles y aceite. Yo lo recorría con mi padre». El historiador arqueó las cejas, sorprendido. Pasó la página y le mostró un mapa antiguo de Jerusalén. «¿Reconoces alguno de estos lugares?» Eric no dudó ni un instante. Señaló un punto con el dedo. «Aquí estaba mi casa. Tenía un patio y un pozo de agua. Todas las mañanas escuchaba a los hombres rezar antes de abrir las tiendas». El profesor lo observaba boquiabierto. Aquella zona había sido demolida hacía más de un siglo, y los detalles que mencionaba el niño coincidían con descripciones encontradas en archivos antiguos, inaccesibles para alguien común. Durante casi una hora el niño habló sin parar. Describió con precisión las vestimentas de los soldados otomanos, los colores de las banderas, incluso los nombres de algunas calles que hoy ya no existían. Cada palabra era como una confirmación imposible. Al final el profesor se recostó en su silla, pálido, con el rostro desencajado. «Señora», dijo en voz baja, «su hijo habla como si hubiera vivido estas épocas. Algunos detalles que menciona ni siquiera están publicados en los libros para el público. Son cosas que solo conocemos los especialistas». La madre lo miró, incapaz de pronunciar palabra. Eric, tranquilo, se levantó de la silla, se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. Una brisa entró suavemente, moviéndole el cabello. «He estado aquí demasiadas veces», murmuró. Lo que hasta entonces había sido un misterio familiar se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Una verdad imposible de ocultar. Y aquella noche, el niño tendría un recuerdo aún más desgarrador. Uno que ya no pertenecía a la antigüedad, sino a un pasado cercano, lleno de dolor. La tormenta golpeaba los cristales con fuerza. El viento rugía como un animal salvaje y la lluvia repiqueteaba contra las paredes de la casa. La madre se había sentado junto a la cama de Eric, esperando que conciliara el sueño. El niño parecía inquieto, se revolvía entre las sábanas, respiraba con dificultad. De pronto se incorporó de golpe y lanzó un grito que la heló. «¡Nos echaron!», lloró con voz desgarrada. «¡Nos sacaron de nuestras casas!». La madre corrió a abrazarlo, intentando calmarlo. Pero él se apartó con las manos temblorosas, los ojos brillando de lágrimas,
como si estuviera viendo una escena invisible para ella. Caminamos durante día. Sollozaba. Llevábamos nuestras llaves. Mamá, teníamos las llaves, pero nadie nos dejó volver. La mujer sintió que el corazón se le partía. ¿Qué dices, amor? ¿Quién te echó? El niño apretó los puños, como si reviviera aquel momento. Soldados. Venían con armas, gritaban que nos fuéramos. Mi abuela lloraba, mis hermanos tenían hambre. Caminamos sin parar. Y nunca volvimos a entrar en nuestra casa. Aquellas palabras no eran invención. Eran demasiado claras, demasiado cargadas de dolor. La madre buscó en internet, leyendo sobre un episodio que todos en su pueblo conocían. La Nakba, la catástrofe de 1948, cuando cientos de miles de palestinos fueron expulsados de sus hogares tras la creación de Israel. Esa noche, Eric volvió a Poe a hablar en sueños. Dejamos todo atrás. Las fotos, la ropa, los juguetes. Mamá decía que volveríamos pronto, pero nunca nos dejaron. Cuando al día siguiente lo llevó al colegio, el niño se detuvo frente a la verja. Yo ya estuve aquí antes, dijo. No en esta escuela, pero sí en otra. Me hicieron salir y nunca pude volver. Su esposo se negó a escucharlo. ¡Basta ya!, dijo golpeando la mesa. Solo es un niño. No lo confundas con tus miedos. Pero la madre sabía la verdad. Su hijo estaba cargando con una memoria que no le pertenecía, un dolor que atravesaba generaciones. Y lo peor era que esos recuerdos parecían volverse más fuertes cada día, como si algo en la ciudad los despertara, como si la tierra misma le estuviera hablando. Pronto, el niño dejaría claro que no era solo un testigo, sino la voz de algo mucho más grande. Los días pasaban, y la casa se había vuelto un lugar cargado de silencios. Eric jugaba, reía a ratos, pero siempre terminaba quedándose quieto, mirando por la ventana como si buscara algo en el horizonte. Su madre lo observaba en silencio, sintiendo que cada vez estaba más lejos de ellos, como si una parte de su alma perteneciera a otro lugar, a otro tiempo. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las murallas de la ciudad, Eric se sentó en el patio con un cuaderno en las manos. Dibujaba en silencio, concentrado, con la lengua entre los dientes. Cuando la madre se acercó, vio que estaba trazando un mapa. No era un mapa infantil lleno de garabatos, era una ciudad detallada, con calles, plazas, mercados, murallas. ¿Qué dibujas, hijo?, preguntó ella, con voz temblorosa. La ciudad, respondió, como era antes. Yo la caminé muchas veces. ¿Y por qué la dibujas, cariño? Porque la llevo aquí, dijo, llevándose una mano al pecho. Si no la dibujo, siento que se me escapa. En los días siguientes, las frases de Eric se volvieron más inquietantes. He vivido muchas veces aquí, dijo una noche durante la cena. Cada piedra me conoce. El padre dejó el tenedor en la mesa con un gesto brusco. ¡Ya basta!, exclamó. Es solo un niño, no un fantasma del pasado. Pero el niño no lo miró siquiera. Otra noche, mientras la madre lo arropaba, Eric tomó su mano y la miró fijamente. Mamá, no estés triste. Yo siempre vuelvo. ¿Cómo que siempre vuelves? Porque esta tierra me llama. Aunque muera, vuelvo otra vez. Cada día que pasaba, sentía que lo perdía un poco más. No porque dejara de ser un niño, sino porque dentro de él habitaba algo más grande, una memoria, una voz, un espíritu que atravesaba los siglos. Un fin de semana fueron a visitar a la familia. Entre risas y conversaciones, Eric se apartó y se quedó mirando las piedras del patio. Pasó la mano por ellas con ternura, como si fueran viejos amigos. Ellas también me recuerdan,
dijo en voz baja. Ya no tenía dudas. Eric no estaba inventando. Su hijo cargaba dentro de sí la memoria de generaciones enteras, como si fuera el eco de un pueblo entero que se negaba a ser olvidado. Un atardecer frente a la cúpula de la roca iluminada, la madre le preguntó quién era realmente. El niño no parecía un niño. Sus ojos reflejaban siglos de cansancio. No soy uno, mamá, dijo con calma. Soy muchos. He vivido aquí tantas veces. Fui niño, fui hombre, fui anciano. Fui comerciante, fui guerrero, fui padre. Siempre vuelvo. Siempre camino estas calles. Cada vez me quitan algo, pero cada vez regreso. ¿Y por qué tú, hijo? ¿Por qué tú recuerdas todo? Porque alguien tiene que hacerlo. Si olvidamos, desaparecemos. La madre lo abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. El niño acarició una piedra del suelo, como si ella también guardara un secreto. Yo no soy uno. Yo soy todos los que nunca olvidaron esta tierra. La madre lo abrazó temblando entre miedo y ternura. En ese momento comprendió que su hijo no era solo su hijo. Era el eco de generaciones enteras, el reflejo de un pueblo que había sufrido, resistido y amado esa tierra durante siglos. El viento sopló con fuerza, y por un instante pareció que toda Jerusalén contenía la respiración. Y en lo más profundo de su corazón, la madre se preguntó, ¿acaso su hijo era solo un niño? ¿O la voz eterna de Palestina hablando a través de él?